y tomo como referencia a Alemania, que tuvo que avanzar hacia... Sí, está bien, pero no podemos tomar como referencia a Alemania como para la Argentina. No, en términos de es un país que vive con una inestabilidad económica. Nosotros vivimos una inestabilidad económica que es absolutamente inusual en el mundo. Hagámonos cargo de esa parte, ¿no? Desde que yo tengo uso de conciencia, de razón, desde que soy un actor económico que trabajo y cobro un sueldo, prácticamente vivimos en estado de inflación. Por eso, una cosa para mí una cosa no quita la otra. Existe un problema de inflación, pero en el tema de la vivienda puntual, el crecimiento de las burbujas inmobiliarias es el principal enemigo del acceso a la vivienda por vía del alquiler. Es así, pasa en España, pasa en Alemania, pasa en países que no tienen problema de inflación o que no tenían problema de inflación hasta ahora, digamos, hasta la guerra. Hablando de guerra, ¿esto qué te parece? Hablando de guerra. A ver. Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Un carajo estamos perdidos, y un mensaje para aquellos que le quieren hacer creer que el 2023 estamos perdidos, ¿no? Que es una discusión. Aquellos y aquellas. Aquellos sería en inclusivo. Bueno, mensaje hacia varios lugares, ¿no? Porque hay una discusión subterránea, subyacente, que es, ¿qué es lo que dice el sector kirchnerista? Alberto, con esta política de ingresos, la posibilidad electoral del Frente de Todos del 2023 es muy baja. A ver, perdido no está nunca perdido ningún partido hasta que no se juega, pero jugando de esta manera, la posibilidad de ganar es muy, pero muy baja. Dicho sea paso, hoy tenemos el conversatorio, no lo tenemos mañana, lo vamos a tener el día de hoy, jueves a las 11 de la mañana, viene Artemio bien Amado, y vamos a estar hablando fundamentalmente de eso. Pero pareciera ser que es un mensaje claramente al kirchnerismo, ¿no? O al propio Máximo Kirchner, que cuentan que en privado sostiene eso, que con esta política de ingresos las chances electorales del 2023 son muy bajas, lo cual es bastante razonable teniendo en cuenta el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Las elecciones de mitad de término del año 2021. Las elecciones de mitad de término del 2021, ¿qué pasó? El sector del albertismo estaba muy confiado, tanto así que puso a sus candidatos encabezando la lista en Capital y en la provincia de Buenos Aires, y terminó perdiendo con absoluta claridad. Eso es lo que terminó pasando en el año 2021, y la gran crítica que se le hizo, que se hizo a cielo abierto además, si se hizo a cielo abierto, si se habría hecho privado, tiene que ver con la política de ingresos. Se lo dijo Cristina en diciembre del año 2020 en el estadio Diego Maradona, no sé si tenemos tenemos ahí el audio, Cristina diciendo, ojo, vamos a crecer. Mirá la capacidad predictiva de Cristina, la capacidad de análisis de Cristina. Cristina dijo, mirá que vamos a crecer el año que viene, el 2021, pero hay que distribuir. ¿Qué es lo que no pasó? Se creció y no se distribuyó, que es la gran discusión ahora. Que nosotros en este humilde programa de radio lo venimos planteando desde siempre. Lo planteo yo, lo plantea Adrián, lo plantea Artemio, lo plantea Amado, lo plantea Rulo. Ojo con el tema de la política de ingreso, ojo con el tema distributivo. Crecer y no distribuir es política del derrame, año 90. Bueno, a eso apuntaba con el tema de las paritarias, Dani. Ayer estuvo hablando Culfas. Culfas es uno de los funcionarios más cercanos a Alberto. Cuando vos escuchás las cifras de Culfas, son cifras de una Argentina solo con un presente, sino con un presente y un futuro extraordinario. Porque las cifras que despliega son cifras todas de crecimiento y de crecimiento fuerte. Y la perspectiva es que el año que viene va a haber un gasoducto operativo, con lo cual no vas a tener aparentemente problemas de energía. ¿Va a estar operativo el año que viene? ¿Cómo? ¿Va a estar operativo el año que viene? Bueno, eso es lo que dice Culfas. Y no solamente eso, sino que además vas a tener 3 fuentes de ingreso de divisas muy, muy importantes el año que viene. El campo, la minería, donde ya hay hoy proyectos operativos de litio, y vas a tener como fuente de ingreso la energía, que hoy es una fuente de egreso, porque te obliga a comprar gas a precios internacionales extraordinarios por la guerra. Entonces, la perspectiva que marca Culfas y el presente que marca Culfas con una balanza comercial récord y demás es extraordinaria.
La pregunta es por qué eso no se siente a nivel de bolsillo, digamos. ¿Por qué esa Argentina extraordinaria no se siente a nivel de bolsillo? Y bueno, porque justamente falta el impulso distributivo. Y ahí yo iba con el tema de las paritarias. Te voy a pedir un punto, Adrián, porque lo vamos a saludar y está pendiente lo de las paritarias. Está con muy buena información, está muy enchufado Murano, ahora que es animador. El tema de ser animador te hace barrer muy bien la agenda amplia. No, está tremendo. Está tremendo. Está tremendo. Bueno. El animador, Adrián. ¿Te molesta que te digamos animador o no? No, pero lo siento un poco como el bowling, ¿no? El bowling que te digan periodistas, son unos chantas. Bueno, vamos a saludar a Pablo Zurro, intendente de Peguajó. Nos vamos al interior. Pablo, querido, ¿cómo andas? Daniel Toniti te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te da? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo está Peguajó ahora? Peguajó ahora con respecto a qué, por ejemplo, con respecto al clima, a la actividad. Hoy salís a la mañana a caminar por Peguajó y ¿qué puede pasar? La gente te va a ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que no vamos a entrar a discutir eso. No, lo que te digo es que podemos ir un día a transmitir el programa en Peguajó, a eso te digo. ¿Cómo no? Estaría espectacular, en vivo. Obvio. Vamos un viernes, salimos el jueves a la tarde, dormimos el jueves allá, el viernes a la mañana hacemos el programa y nos quedamos un día más en Peguajó, por ahí, ¿o no? Dale, disfruten un pueblo interior hermoso. Dale, un abrazo, Pablo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Está para el stand-up, No. Está para el stand-up, Pablo. Yo lo pondría como vocero. Él dice que no es vocero de nadie, pero yo lo pondría como vocero. No, claro, no sería el perfil de... No es el perfil conciliador. No habla el nombre de Cristina, claramente. Las vocerías. No habla el nombre. A ver, lo dijo él, lo dijo él. Tampoco, claro. Sí. Ahora, pero ¿por qué la vocería tiene que ser moderada? No, hoy se usa, no nos pasemos de roja con la moderación, Murano. ¿Por qué tendría que ser moderado un vocero? Está bien que un vocero... Pero hoy se usa porque es el estilo de la vocería. Es el estilo actual. Che, ¿me pueden averiguar en qué país está viviendo Matías Culfas? No empecé. No, en serio, ¿me pueden averiguar? Porque me quiero ir a vivir al país, en serio. Pregúntale, che. Bueno. No sé, yo no hablé, pero después vamos a poner un audio. Porque la verdad, en serio. Después me pueden averiguar en qué país está viviendo. ¿Está viviendo acá en Argentina? ¿Seguro? Averigüen bien, A ver. En el conurbano, por ejemplo, la gente que tiene changa simplemente. ¿Vos crees que está mejor de lo que estaba antes de la pandemia? Sí, porque hay mucha más actividad y eso obviamente al sector informal también le... Bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Ahí vamos a pasar a otros segmentos más, pero sería interesante que nos diga dónde está viviendo Matías Culfas, donde dice pero es lo que yo te decía antes. Culfas, viene diciendo que el salario de los 20 puntos que se perdieron durante el macrismo, ya se recuperaron 4 o 5. Sí, también dice eso. Bueno, en relación a eso, y para que no siga quedando pendiente, te cuento lo de las paritarias, Dale. porque me parece que acá está la clave incluso del problema distributivo que tiene hoy la Argentina, que es un problema político, de decisión política. El gobierno hizo pública la decisión política, por un lado, de tomar a las paritarias como forma de compensación del ingreso, o de recuperación del ingreso, mejor dicho, frente a la inflación. Bueno, actores... Te leo 10 paritarias que ayer difundió, no 10, un grupo de paritarias que ayer difundió el Ministerio de Trabajo para mostrar que se están actualizando paritarias, y fíjate los valores. El gremio de actores 48% en 3 tramos. Estación de servicio 48% en 4 tramos, mayo, junio, agosto y octubre. Gráficos 50% para todo el año paritario con revisión en noviembre. 30% jaboneros en 5 tramos consecutivos del 6%. 12% en mayo para madera, un anualizado del 34%, de 34% de enero a mayo, y en junio inicia el año paritario, un 50% promedio para madera. Mosaiquistas, 36.000 pesos en 4 cuotas, lo que implicaría un 51%. 45% para panaderos, papel 50%, 45% para remises. Fíjate que el promedio está por debajo de la proyección de inflación para este año. El promedio está por debajo de la proyección de inflación para este año, y está por debajo de la inflación acumulada abril contra abril, que está en 55%, perdón, marzo contra marzo, que está en 55%. Es decir, que hay una pretensión de que el salario sea antiinflacionaria, y no está funcionando.
Porque ya el año pasado los ingresos fueron ancla inflacionaria, o pretendían ser ancla inflacionaria, estuvieron por debajo de la recuperación, los ingresos, tomando los ingresos informales también como referencia, no el humo de el promedio de ingresos de asalariados formales, porque eso es un grupito de trabajadores. Bueno, es un grupito, son 6,5 millones, 7 millones bueno, de y ciudadanos. tenés casi 7 millones de informales, o sea, hay más trabajadores informales que formales. Es un grupo. Y después tenés el sector pasivo, de trabajadores pasivos, que es otro tercio. Bien. De los 3 tercios de trabajadores, pasivo, informal y formal, Bien. solo el formal, en el promedio, ahí entran bancarios, ahí entran camioneros, en el promedio estuvo 1 o 2 puntos por encima de la inflación, pero en general los salarios perdieron contra la inflación, tomando la referencia del Ministerio de Trabajo. Bueno, acá tenés el problema distributivo, que si vos vas a tomar las paritarias como referencia... Por eso me gustaría que me diga dónde está viviendo Matías Culfas, si no vamos a ir al país donde está viviendo él. Porque la verdad, literalmente, hace un análisis... Pero es que la macro va fenómeno, pero el tema es que se la queda un grupito, se aumentó... Pero la macro anda fenómeno, no distribuye, muchacho, entonces, ¿sabes qué? Que vuelva Carlos, que vuelva ya. Vamos, no, y vamos a pedirle, a ver, votamos con los norteamericanos con la OTAN, hacemos seguidismo de política exterior norteamericana, que hasta Eduardo Valdés está enojado, imagínate, bien. Después la política, el discurso oficial de Guzmán y de Culfas es absolutamente noventista. La economía va a crecer y va a derramar. Entonces, pidámosle perdón al turco. Porque además, contexto, como me dice a mí mi amigo JJ Álvarez, JJ Álvarez, Juan José Álvarez. Si vamos a justificar todo por el contexto, nadie tuvo un contexto peor que Carlos Menem, que se le cayó el muro de Berlín en la cabeza. Y estaba realmente muy condicionado, asumido con una con una crisis institucional, ¿no? Bueno, el contexto del 2008 fue bravo también. Ahí va. No, por eso. Esto es... Y el contexto de la pandemia también es bravo. Todo, a ver, sí, lo que estamos diciendo es que todos tuvieron contextos bravos, digamos, tal caso. Bien. El tema es cómo salir del contexto bravo y cómo... La seguimos mañana, amigo, porque ya me están haciendo señas porque me quieren echar de la radio. Te digo. No. Yo dije más temprano en la mañana, ironizando, yo sé que ustedes se van a tirar arriba la granada y lo van a defender, pero... Audio 1. Los liquida. Los mato, los audios. El método Toñetti le podemos llamar. Audio 120B. No, estos audios... Está bien. Ustedes, ¿saben lo que pasa? Acá hay una producción que trabaja. Sí, tremendo. Nosotros estamos en un grupo de chat donde se habla de los temas y decimos, bueno, agarremos el tema ese y le decimos a la producción, ¿no? Bueno, Culfas. A mí, yo dije a la mañana, me gustaría irme a averigüen en qué país está viviendo Culfas, así me muevo. Bueno, es donde escribe los libros sobre el kirchnerismo por ahí. Bien. Bueno, escribió un libro, ¿no? El famoso Los 3 kirchnerismos. Estamos esperando el libro de los 2 Culfas, ¿no? El Culfa que escribía el libro y el Culfa que es funcionario. Pero bueno, cuando deje de funcionario me imagino que no nos va a dejar sin ese libro, Matías. Claro. Por favor, te pido yo, ya que nos fumamos el anterior libro. Bueno, Culfas hablando con Fontevecchia, describiendo la situación actual y con respecto al tema de la política de ingreso. Pegame los 2 audios, el 2 y el 3. El audio 2 y el audio 3. ¿Estamos bien, Artemio? Muy bien, yo ya sabía, ya me esperaba esto. A ver, los salarios tuvieron la siguiente evolución. Durante el gobierno de Macri cayeron alrededor de un 20%. En el gobierno de Alberto Fernández recuperaron alrededor de 4 o 5 puntos de esos 20 que se habían perdido. Hoy los salarios de Argentina están en los niveles de comienzo de 2011, o sea, de la última etapa del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la situación objetiva. No son ni salarios de los más bajos de la historia reciente, no son ni los del 2001-2002, ni tampoco los más altos que se vieron en 2015 y también en 2017. Esos fueron los salarios más altos de lo que va del siglo XXI. Esto para poner un poco en contexto. Pero puedo ahí acotar, es correcto, pero los salarios registrados aumentaron el 7, no el 4, y los no registrados bajaron. Claro, pues tenemos una heterogeneidad. Y la mitad de los empleados no están registrados. Yo lo que creo que ese es el punto central. La pobreza bajó, o hay 2 millones menos de pobres en Argentina que hace un año.
la realidad es que con esta expansión de la economía, del empleo, debe haber habido una baja mayor de la pobreza. ¿Por qué no la hubo? Bueno, justamente porque el precio de los alimentos, el precio internacional de las commodities se incrementó de manera totalmente desproporcionada e inesperada. Este es el fenómeno que estamos teniendo. Entonces tenemos, uno mira objetivamente la situación, los salarios mínimos de Argentina y de América Latina no están en los más bajos, están más bien de la mitad de tabla para arriba. Sin embargo, creo que este es el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor este salario en otro contexto internacional o de no tanta tendencia inflacionaria, bueno, nos daría un nivel de pobreza bastante más bajo. En este contexto, claramente tienen que subir los salarios. Por eso nosotros estimulamos que se abran las paritarias, a los empresarios les decimos que no tengan temor en subir los salarios, que lo van a recuperar con mayor consumo interno, en todo caso reducirán un poco los márgenes. Pensamos que hay un escenario para que el salario real se recupere de manera más acelerada. Bueno, esta es la gran discusión, ¿no? Sí. La guerra de los Excel, yo llamo, ¿no? Algunos dicen, che, se está recuperando el salario, otros no. Bueno, 2001, tiene razón Culfas, el salario era de $382, hoy es de 490 en promedio. Eso es verdad. Ahora, de ahí a decir que los salarios se han recuperado de la manera que él sugiere, me parece un poco exagerado. Hoy hay una buena nota en la agencia Pacurondo, donde muestra que 1 de cada 3 trabajadores son pobres. Y entre los informales, 2 de cada 3. Efectivamente, eso muestra que el nivel salarial de Argentina sigue estando muy deprimido, a punto tal de que hoy ya no te garantiza estar ocupado, superar la línea de pobreza, lo dijimos acá varias veces. Varias cosas, ¿no? Primero, esa pasión por la comparación con el gobierno de Cristina me parece que le hace perder sustancia a la tarea del ministro, porque eso en todo caso es para un analista, no para un ministro. Claro. La tarea del ministro es transformar la realidad. Segundo, el impresionismo a veces hace perder perspectiva, ¿no? Tanto datito, tanto número, tenemos que ver lo que está sucediendo en la Argentina, que es una cuestión que este gobierno empezó con una mala distribución del ingreso, producto de las políticas de Macri, que está costando mucho revertir, producto de las políticas de este gobierno. Sí. Bueno, empeoró, ¿no? Bueno, por eso, entonces, tratando de salir del impresionismo y del análisis comparativo, nosotros venimos diciendo, desde el comienzo mismo del gobierno, que hace falta un shock distributivo. Shock distributivo que no se produjo porque aún buenas medidas como el cambio de la fórmula jubilatoria que hizo el gobierno de Alberto Fernández se operan sobre una distribución del ingreso mala, tienden a consolidarla. Es como si mañana se acabara la inflación. Artemio dice con toda razón, ojo que la inflación no es el peor problema es la distribución del ingreso. Claro. Si mañana se acabara la inflación congelando este patrón distributivo, bueno, no sería, digamos, un derrotero razonable para tener un mercado interno, generar puestos de trabajo con salarios a la alza y además con una menor dispersión. Claro. Cuando se habla por decil, o sea, ya tenemos un problema que los 2 primeros deciles se llevan cerca del 50% del total del ingreso de las familias. Ya eso es un problema de asimetría o de distribución, como quieras llamarlo. Más acomodados? Sí. Sí. Casi el 50, 48.7, 50 puntos. Por eso, casi la mitad. Casi si esto lo metes además... Explíquenme lo de los deciles y esa cuestión. O sea, el 100% de las familias argentinas están divididas, para analizarlo, de a 10%. Del 10 más rico al 10 más pobre. Exactamente. Los 2 últimos. Los 2 10 más ricos, claro. Los 2 últimos. O sea, lo que serían el 80 y el 90, del 80 al 100. El 20% de la población se lleva el 50% de los ingresos aproximadamente. O sea, el 20% de la familia más rica se llevan el 50% de la torta del pastel. Exactamente. Sí, exacto. De lo que se genera por año en la Eso soy. Ahora. Sí. Ahora. Por eso es que cayó tanto la participación del trabajo en el PBI. Claro. En tiempos... Voy a incurrir, yo como no soy ministro, puedo hacerlo hoy. Cuando terminó Cristina, era el 52% aproximadamente lo que se llevaba el sector del trabajo del PBI, hoy está cerca del 40%. Sí, 43, se invirtió la curva.
Se invirtió la curva, 54 el capital, 43 el trabajo. Efectivamente es por eso que tenías $1.700 de salario promedio, $1 a 9.6, y hoy tenés, según Bloomberg, ¿no? $460. Ese es el tema, es un tema... ¿Qué cuestionado? grosso. Yo recuerdo las discusiones del movimiento obrero, era sobre el impuesto a las ganancias. Claro. Sí, bueno, a mí no- Iban a las plazas a decir, no nos cobren impuestos a Es la cierto, ganancia. La pero- ganancia, ¿cómo es? La ganancia, el salario Eso no es ganancia. Siendo consistente con lo que pienso, creo que está bien siempre que reclame el sector del trabajo, porque cuando no reclama retrocede. Entonces es necesario siempre buscar una mejora en la distribución del ingreso, aun cuando uno le toca gobernar, se la tiene que aguantar y tratar de escuchar esas cuestiones. Pero me parece que hoy sigue haciendo falta un shock distributivo en la Argentina, porque si no, otra vez voy a citar a Artemio López, con el 10% de crecimiento inusitado, espectacular, inesperado, solo se redujeron 4 puntos de la pobreza. Imagínate si el crecimiento fuera del 4 o del 2%. Busquemos un audio, por favor, así dicho sea de paso. No, un audio te va a gustar, Artemio, que es Cristina Fernández con un enorme valor predictivo en diciembre del año 2020, cuando se había terminado la primera ola de la COVID y se veía de alguna manera que venía un 2021 de mucho rebote. Cristina, que para decirlo humildemente, de esto sabe algo, dijo predictivamente, ahora lo vamos a escuchar, ojo, predeciendo a Massa, porque ¿qué Massa? ¿Qué dijo Massa en ese día? Vamos a crecer, 2021 va a ser un gran año. Terminó siendo un gran año macroeconómicamente, pero no se distribuyó el ingreso, se produjo la derrota electoral y demás. Quiero escuchar a Cristina, avíseme cuando estén, pero antes vamos a otro audio, el audio inicial, el 00, incluso hay un audio de 00, que es el estadio cero de los audios. Sí. Hay un libro de Humberto Eco, ¿no? Número 0. Número 0. Es Alberto en el día de ayer. Alberto, que tiene una alianza táctica, cada vez que quiere decir algo se va a José Cepaz, se sienta al lado de Mario Ishi, y en este caso, porque ¿qué es lo que subyace acá? Hay un sector que dice a cielo abierto y en privado, con esta política del 2023, cochería Paraná, ¿no? Alberto salió a contestarle ayer, escuchen atentamente. Y por lo tanto, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Bueno, un carajo estamos perdidos, dice el presidente, dando ánimo, y uno podría inferir también dándose ánimo a sí mismo con respecto al tema de la perspectiva electoral, sin entrar en polémica. Yo comparto. Yo también. Todavía aquí, ¿por quién dice? ¿En qué revista salió que estamos perdidos? Hay mucho para hacer. Ahora, con la misma política vas a tener los mismos resultados. Sí, Pero claro. Pero un carajo estamos perdidos. Un carajo. Hay mucho para hacer. Con un cambio de política, mira, lo dije lo de la matanza acá, Sí. porque lo estoy utilizando a rolete. repetilo, porque 250.000 votos perdidos entre 2019 y 2021. ¿Sabés cuánto recuperó la alianza neoliberal de derecha, de ultraderecha ahora, porque ha incorporado las ideas de Milei a través de Macri? 19 votos. O sea que la gente no los vota. Tienen Así un piso de 40 y un techo de 40,5. Si cambian las políticas, se recompone el Frente de Todos, que está quebrado en términos de representación electoral, no de cúpula, pero abajo, que es lo más importante, está quebrado, y obviamente vuelve a tener potencia y se pone muy competitivo. Tiene razón, Alberto, Hay un flor de carajo. Exactamente, hay flor de recorrido para hacer sobre el tiempo que queda. Flor de recorrido. No con esta política. Bueno, yo creo que yo voy a insistir pregunto. con el shock. Mirá, nosotros venimos con el shock distributivo desde que empezó el gobierno. En algún momento se decía, "No, es algo que no hay que decir, es algo que no hay que decir". Porque el shock distributivo es mucho más. Se quiere banalizar con la palabra platita. Es el funcionamiento del mercado interno en un país que tiene alrededor del 75% de su PBI en el funcionamiento del mercado interno. Entonces, vos podés tener un modelo, como creo que es lo que alienta Culfas, exportador pre-peronista. No hay ningún problema, lo puedes tener. Ahora, eso te va a generar serias, severas dificultades en el mercado Me interno. pongo en abogado del diablo de lo que estás diciendo. Sí, señor. Bien, la Argentina necesita dólares. El plan del gobierno, lo publicitó el propio Alberto Fernández, es el programa con el fondo. Bueno. El programa con el fondo contempla, entre otras cosas, la mejora en las reservas del Banco Central. Esto quiere decir los dólares que se queden acá.
Y por otro lado, un proyecto de esa característica implicaría un mayor crecimiento, mayor demanda de dólares. Por eso, son visiones. Está bien. Yo creo que no necesariamente todo lo que se puede hacer hacen falta dólares. En el modelo exportador, claro, hacen falta dólares. Pero en el modelo de mercado interno distributivo hay cantidad de actividades que se pueden poner en marcha sin tanta necesidad de dólares. Lo que vos estás contando es que hay una relación entre el crecimiento y la demanda de dólares. El año pasado no se verificó. No se verificó. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social e histórica. Si queremos venir con el manual ahistórico de la economía neoclásica, y sí, estamos fritos. Pero no hay una regla, alguna me lo explicó eso Paula, español, que por cada punto de crecimiento tenés 3 puntos de importaciones, de aumento de importaciones, y esa regla era con la economía de Cristina, y que ahora incluso esa regla se pudo haber profundizado. ¿O no? Esa regla, yo te diría que es una regla de la economía en régimen. Y hoy no tenemos una economía en régimen. Tuvimos Macri, tuvimos la pandemia, tenemos la guerra. Entonces, yo creo que hay gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar, sobre todo fuera de capital. ¿Cuál? Por ejemplo, la generación de fábricas de alimentos, de panificados, de lácteos, a escala local. ¿Por qué vamos a dar por hecho que las economías de escala de una gran empresa mejoran los costos? No es cierto, lo ha demostrado gran cantidad de actividades, y además sería un mecanismo para combatir la concentración económica. Ayer, dicho sea de paso, estuve en la inauguración de una nave en el mercado central de la UTT, no de la UTT, de la conducción del mercado central, para que los pequeños productores pudieran llegar directamente al consumidor o a los comerciantes desde el mercado central. Bueno, vamos a decir, son políticas muy pequeñas, pero son cambios estructurales también. Bueno, Nahuel de Valle dijo que en la medida que los municipios lo requieran, él puede bajar un mercado central por municipio para que produzca efectos, sobre todo de referencia de precios, además de la adquisición de productos. No solamente creo que es necesario alterar esa relación, sino que Argentina requiere fundamentalmente salario. Argentina no puede crecer sin salario. Shock distributivo. Lo primero, después los dólares, yo creo que efectivamente hay que discutirlo, pero sin salario no hay alternativa. Pero además, podés financiar esas actividades en pesos. Vos tenés, duplicaste las LELIC que tenía Alberto cuando asumió. Duplicaste, ahí tenés déficit fiscal, algo malo, ¿no? Malísimo. Si el presidente lo dijo. No es que lo estamos descubriendo nosotros hoy. El presidente dijo que entre los bancos y los jubilados. Por eso, bueno, la campaña, ¿no? Se duplicaron la cantidad. ¿No estaría cumpliendo esa promesa? Se bajó a la mitad la tasa de interés. También es cierto, a la mitad. Ahora está subiendo. Macri tenía 80%, pero ahí tenés un mecanismo para financiar actividad productiva de pequeña y mediana escala a nivel local, que te aseguro, Daniel, cambia el perfil de cada pueblo de Argentina, cambia la demografía argentina, cambia los movimientos. Pongo el abogado del diablo de vuelta. Ahora se está viviendo el veranito de la estabilidad cambiaria, ahora que pusieron una guita, ya se está especulando con que el dólar se va a volver a despertar, con el impacto que eso tiene sobre la inflación, amén del aumento del tipo de cambio oficial, que se está devaluando, casi no acompañando la inflación, pero 4 puntos mensuales. Sí, tampoco es bueno tener un tipo de cambio atrasado, que se atrase el tipo de cambio. Lo que vos tenés que desacoplar los precios internos del impacto que tiene la canasta alimentaria. Tenés las retenciones, pero también tenés la inversión productiva a escala local. Producir alimentos a escala local. Hay que buscar mecanismos de desconexión, que no significa aislarse del mundo, toda esa sanata de que Argentina no tiene lugar en el mundo, sino decidir cuáles son las variables que vas a conectar y cuáles las que no. Vamos, una economía mucho más sofisticada la que propones. No son las 3-4 reglas con que nos vienen manejando durante décadas los neoliberales. Claro, este es el modelo que el Fondo Monetario, no digo del gobierno de Alberto, sino la forma de pensar de los economistas en general. Es el modelo que te lleva a que pase lo que pasó en Perú o en Chile. Excelentes números macro, modelo para el mundo, sociedades devastadas. Entonces guarda con la macro, guarda con los éxitos de la macro. Y el éxito de la macro sin distribución del ingreso
a mí me hace acordar mucho a la narrativa de los años 90, donde la macro explotaba. Es la narrativa macro que explotaba. empezó con Reagan y Thatcher. Los salarios reales subían, los que estaban adentro del sistema. Los que estaban adentro del sistema. Un tiempo. Sí, un tiempo. Y por con lo menos hasta el 95. con una altísima dispersión. El que estaba en el sistema financiero crecía mucho más rápido los salarios que los que estaban en la actividad productiva, que además se iban disminuyendo los puestos de trabajo. No, y además la informalidad también creció, Claro. la pobreza creció, el desempleo creció. Sí, además el desempleo, hoy tenés un montón de planes sociales que son, que de alguna manera más ocultan el índice de desempleo, ¿no? Claro. Porque en términos estadísticos alguien tiene un plan de social de 15 lucas y estadísticamente quizás cobra 15 lucas para no tener un trabajo productivo. De cuentapropismo también a veces se abusa de ella para considerar empleo pleno. En lo de Menem fue en el Por eso. Estado, incluido en el Estado estaba. Exactamente. Bueno.